Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari, suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá imaginada en la mano, en busca de la porción semanal. Y amigos, mientras yo estoy en Bratislava, la capital de Eslovaquia todavía, en las sinagogas de Israel y también de aquí, se comenzó a leer el quinto libro, Deuteronomio Dvarim en hebreo, que con él vamos a terminar toda la secuencia y todas las porciones semanales cuando nos acerquemos a la fiesta de Simchat Torah. Nos queda todavía un tiempo. Amigos, Deuteronomio Dvarim es un libro de memoria. Y por eso decidí comenzar aquí el video en un sitio de memorial de la historia del pueblo judío en este país y en esta ciudad antes de la Segunda Guerra Mundial. Como ven, es un lugar triste que nos cuenta todos los horrores que sufrió el pueblo judío durante el Holocausto en este mismo lugar. Y como les vengo diciendo, el libro Deuteronomio es un libro de memoria. Dicen, ¿qué memoria? Moshe lo escribió en sus últimos 37 días de vida y él contó la historia del pueblo de la peregrinación de Israel por el desierto, los 40 años, y su relación entre él y la de su rebaño, la del pueblo. Es un libro excepcional. Nosotros nos preguntamos, ¿para qué memoria? ¿Por qué tenemos que aprender de lo que pasó en el pasado y aprender las lecciones para tenerlas en el presente? Moshe lo que quiso hacer es conectar, amigos, presten atención, conectar a aquellos esclavos que estuvieron en Egipto y todos los que caminaron 40 años por el desierto, con esta generación nuestra del siglo XXI que ve esa historia por medio de pantallas. Lo que quiso hacer Moshe es conectar a toda la gente que vive aún en el siglo XXI con aquellos ancestros. ¿Y para qué? ¿Para qué es importante eso, amigos? Porque lo que quiso demostrar es de que es más lo que tenemos en común con esos ancestros que lo que nos diferencia, a pesar de que pasaron más de 3000 años. Moshe conoció la importancia de lo que es la historia y la memoria para esa cadena de hierro llamada tradición. Un genio, Moshe. Y antes de terminar, les quiero decir de que Dvarim significa palabra. Y el video de hoy es sobre el poder de la palabra. Estoy aquí en Bratislava, en Eslovaquia, para contar mi historia y para decirles a ustedes que cuenten su historia a sus hijos, porque ellos no solo que los van a conocer a ustedes, sino que les agradecerán. Empecemos. Amigos, como ven, este rincón es visitado constantemente por turistas y lástima, la verdad, que no les pude mostrar la forma que estaba trabajando esa guía que se acaba de ir con el grupo. Ella hablaba en su idioma madre, un verdadero fenómeno, y la gente tenía auriculares que cada turista podía activar en su propio idioma. Increíble. Amigos, ya saben que vivimos en un mundo en el que las traducciones son una parte importante de la vida. Idealmente, permite a los pueblos que tienen diferentes formas de pensar conectarse mutuamente. Sin embargo, y lo digo constantemente, las traducciones no siempre son exactas. ¿Qué les parece que suba al casco antiguo de la ciudad y allí les siga contando sobre el tema? Qué lindo cómo tocan el violín por todo rincón acá, amigos. Vamos. Por aquí vamos a ir a la muralla de la ciudad antigua y a un hermoso castillo. Mientras, les cuento que la porción semanal llamada Dvarim, palabras, presenta a Moshe, a Moisés, hablando al pueblo de Israel, explicándoles lo que la Torá les va a significar en sus vidas cuando entren a la tierra prometida. Los sabios nos dijeron que Moshe no solo habló con ellos en hebreo, también tradujo la Torá en 70 idiomas originales para las 70 naciones del mundo. Y esta fue la apertura de la posibilidad de futuras traducciones de la Torá. Como en nuestro tiempo, la Torá debe ser vista en distintos aspectos según el tipo de persona. Hombres y mujeres con diferentes estilos de vida, con diferentes preguntas. Siempre digo lo mismo yo. La Torá tiene respuestas para todas ellas, pero estas tienen que ser traducidas de forma que puedan ser entendidas, ¿verdad? Este es un punto delicado y posiblemente un peligroso proceso.
Una falsa frase en la traducción podría llevar a una persona en la dirección equivocada con consecuencias graves. Y por dar 2 ejemplos de pésimas traducciones, quiero decirles de que la gente suele creer que Eva salió de una costilla de Adán, por ejemplo, o que Juan el Bautista se alimentaba de langostas, que los filisteos eran un pueblo o que hay que amar al prójimo como se ama a uno mismo. Es verdad, amigos, esas traducciones no cambian mucho, o mejor dicho, no peligran en nada la intención de los textos originales. Pero así como estos ejemplos, hay más que sí desvían a la gente del sendero de Dios. Y de eso hay que tener cuidado. No voy a entrar en detalles de esos ejemplos, ya lo hice en varias oportunidades y solo quiero explicar la idea de la traducción esta vez. Les cuento de que los sabios se preocuparon mucho de que sea una traducción válida a causa de un caso real en tiempos del Segundo Templo, cuando la Torá fue traducida al griego. El rey griego de Alejandría estaba fascinado por la idea de la Torá y ordenó a los sabios que elaboraran una traducción. Él estaba muy preocupado de que pudieran falsificar algo, por lo que trajeron 72 sabios, los ubicaron en lugares separados, de manera que cada uno escribiera una versión independiente. Milagrosamente, presten atención, sus traducciones coincidían unas con las otras, incluso en pasajes separados, en los cuales era posible escribir distintas traducciones. Y esto es verídico, amigos, ¿eh? Ahora sí, vamos a subir, voy a filmar una vez arriba y ya descansado, porque si llego a filmar en subida van a escucharme agitado y no van a entender nada. Bueno, amigos, les cuento de que pasó los siglos y los sabios judíos comentaron que el día en que la Torá fue traducida al griego fue tan difícil para el pueblo judío como aquel día debajo del monte Sinaí en que se hizo el becerro de oro, porque la Torá no puede ser traducida. Y yo me digo, ¿no exageraron? ¿Qué se entiende con la comparación con el día en que hicieron el becerro de oro? Les cuento. Los sabios estaban preocupados por una falsa traducción de la Torá. En cierto sentido, esto es exactamente a lo que el becerro de oro fue, una falsa traducción de la espiritualidad. La gente quería algo espiritual que esté frente a ellos en nuestro mundo inferior. Una verdadera traducción de la santidad podría ser el santuario o el templo. Según Nachmanides, el becerro de oro era realmente la intención de sustituir a Moshe, ya que la función de Moshe era conectar el pueblo con Dios. Una falsa traducción de este papel sería como aquel becerro de oro, un ídolo que solo provocó separar a las personas de Dios. Y amigos, mientras apreciamos el río Danubio, miren qué belleza, ¿verdad? Les cuento que esa traducción de la Torá es conocida como la Septuaginta, que en latín significa 70. A pesar de que fue hecha por destacados sabios de Israel, no se considera una traducción que sigue la tradición rabínica. Y la única traducción judía oficial de la Torá es la traducción aramea llamada Tirgum Onkelos, realizada bajo la supervisión del Rabbi Eliezer Agadol en el siglo 100 de la era común, si no me equivoco. ¿Por qué? El Talmud dice que en muchos casos los autores de la Septuaginta se desviaron deliberadamente de la interpretación tradicional de la Torá y adaptaron el texto bíblico a la mentalidad griega y sus sensibilidades para evitar una situación de peligro para los mismos judíos. Mientras seguimos paseando, les quiero dar un ejemplo de aquella preocupación de los sabios. En lugar de traducir Bereshit bara Elohim, como se dice en hebreo, en el principio creó Dios, ellos tradujeron Dios creó en el principio. ¿Y saben por qué? Porque para la mentalidad griega, la primera palabra de una oración se considera el sujeto de la oración. Si hubieran traducido en el principio creó Dios, los griegos lo hubieran entendido como si un dios mitológico llamado Bereshit, en el principio, es decir, un dios que gobierna el tiempo, como el mitológico Cronos, fue quien engendró Elohim, es decir, Dios. La traducción de la Torá al griego fue considerada por la historiografía judía, como les dije antes, como un evento negativo, porque la Biblia hebrea pasó a ser desde ese momento un libro que los gentiles se jactaban de comprender plenamente, incluso cuando ignoraban por completo el idioma original de la Torá, el hebreo, y la tradicional interceptación judía de la Biblia. Y aquí
Recuerdo aquel dicho que en italiano dicen traductore tradictore, es decir, traductor traidor, que me da pie para explicar mi punto de vista sobre las traducciones. Amigos, traducir implica interpretar y, en consecuencia, puede generar reacciones en cuanto a ética, literalidad o incluso fidelidad. La expresión italiana traduttore, traditore hace referencia a la imprecisión que hay implícita del acto de traducir, y es que, aunque la traducción perfecta no existe, sí que existen las traducciones buenas. Y si existen las buenas, por supuesto también existen las malas. Traducir, amigos, consiste en decir lo mismo en una lengua distinta. Pero eso no es suficiente. Hay que comprender que no siempre se dice lo mismo, sino casi lo mismo. Y la flexibilidad o elasticidad de ese casi resultará determinante, porque solo un buen traductor sabe hasta dónde puede estirar una traducción y cómo puede hacerlo. Casi todas las personas solemos creer que traducir es agarrar un diccionario y buscar las palabras adecuadas que componen el texto de forma sistemática, incluso el Google Translate. Pero en realidad, amigos, la tarea va mucho más allá. Traducir exige un conocimiento profundo de la lengua, pero además de eso, requiere un amplio conocimiento de su contexto. Las circunstancias históricas, sociales y culturales son las que van a determinar la forma de pensamiento de cada región del mundo, y por eso se crean realidades culturales distintas que hay que atravesar y conocer antes de desarrollar una traducción precisa. Entonces, la pregunta es si es posible obtener una traducción perfecta. Y yo digo que jamás. Pero se puede acercar mucho, Un traductor profesional sabe que debe reproducir todos aquellos significados sin recurrir a la lengua de origen. Y su trabajo consiste precisamente en reproducirlos en la lengua de destino. Y esta es la tarea más importante y la que puede marcar la diferencia entre traducción y traición. Muchos estudiosos, amigos, afirman que la traducción en sí misma es una utopía. Para ellos, traducir un texto con absoluta fidelidad es algo inalcanzable. Pero por suerte, y hay que reconocer que a pesar de lo que pensaron los sabios judíos, la traducción de la Torá al griego tuvo un efecto súper positivo, y esta logró comunicar la unicidad de Dios a todas las naciones del mundo. Y eso es indiscutible. Además, las traducciones de la Torá que hizo Moshe en los 70 idiomas es la clave para la comunicación de la Torá en nuestro propio tiempo y, en mi caso, hacia los judíos de todo el mundo. Es verdad, y lo digo constantemente, no recomiendo ninguna traducción de la Torá hebrea, amigos, lo siento, ni las versiones cristianas ni las judías. Y al clasificarlas así, ya les estoy explicando el motivo. Cada uno tradujo los textos para su público y están todas infectadas. Pero con eso, mejor una mala traducción a nada. Amigos, me he quedado sin tiempo para contarles lo que quería sobre la memoria y la importancia de contar nuestra historia a nuestros propios hijos. ¿Saben qué? Quizás haga otro video dentro de un rato. Podría concluir este video diciendo de que el culto del becerro de oro que provocó que Moshe rompiera las tablas de la ley aquel 17 del mes Tamuz dio comienzo en el calendario judío a las 3 semanas llamadas en el judaísmo Bein HaMetzarim. 3 semanas que estamos transitando estos días y que culminarán con otro ayuno el 9 de Av. Es decir, el miércoles próximo, cuando recordaremos la destrucción de los 2 templos de Jerusalén. Y amigos, para el judaísmo, el efecto de la propagación de la Torá será la transformación de la tristeza del día del 9 de Av en un alegre día festivo con la reconstrucción del templo, el tercer templo de Jerusalén. Esta, finalmente, será la verdadera traducción. La traducción de la tristeza en alegría. Y con esta hermosa vista del Danubio, amigos, me voy a despedir deseándoles a todos una hermosa semana. Shalom desde Bratislava, Eslovaquia. Me voy a comer con mi amado hijo y mi hermosa nuera. Shalom.